Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Mayordomo yo. Nuevamente, mayordomo yo. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente la clásica de todos es mayordomo. Ven tú, mayordomo. Oye, a mí no me vas a decir mayordomo, discúlpame, ¿eh? De frente nomás. Demórate un poquito. Yo soy el jefe, no soy el mayordomo. Porque a veces pensamos que el mayordomo es de poca clase, una persona a la cual que se le ha entregado, como se dice, algunas cosas que hacer. Algunos de ustedes se recuerdan las películas, ¿no? La clásica, llega el amo a la casa y está el perchero ahí, le saca el gorro, le saca el traje y lo pone allí, ahí está el mayordomo, ¿no? La clásica de los mayordomos, ¿cómo se llaman los mayordomos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo les ponen a los mayordomos? ¿Qué nombre tienen? Alfred, ¿no? ¿Qué más tienen? ¿Qué nombres tienen por ahí los mayordomos? Jaime. No, en Perú es Peter, ¿no? Así es diferente, ¿no? Pero en las películas gringas, como se dice, es Alfred, Jaime, ¿no? Acá en el Perú es Peter, por supuesto. Algunos que recuerdan la serie Al fondo hay sitio. Pero normalmente pensamos como que el mayordomo es algo que de repente no es de buen nombre para cada uno de nosotros. No, Pastor Marcelo, esta prédica no es para mí porque Dios me ha llamado a ser rey. Nada, solo rey y las riquezas me siguen, la prosperidad me sigue. Y mi palabra preferida en la Biblia no es mayordomía. Mi palabra preferida es prosperidad. Me encanta cuando hablan de prosperidad porque esa es mi palabra preferida. Pero hablar sobre mayordomía, esas prédicas sobre siervo, sobre mayordomo, todavía que estoy, como se dice, la estoy masticando, todavía me cuesta un poco de ello. Pero vamos al diccionario. ¿Qué cosa significa ser un mayordomo? Mayordomo dice criado principal a cargo del gobierno económico de una casa o hacienda. ¿Qué quiere decir eso? Criado principal. Entonces, en pocas palabras, ¿tú qué pensabas? ¿Que yo por ser un mayordomo era poca cosa? No, no era poca cosa. Acá dice que soy y somos, como hijos de Dios, según la palabra, criados o siervos principales a cargo del gobierno económico de una casa o hacienda. Pero si lo trasladamos al tema de la fe y lo trasladamos al tema de la mayordomía bíblica, suena un poco difícil esa la palabra mayordomía, pero déjeme decirme que mayordomía es igual a la acción de administrar. Un mayordomo es aquel que administra los bienes de alguien que no es suyo, pero él es el mayordomo, quiere decir el criado principal para poder tener la potestad de administrar. Pero si lo llevamos a la Biblia, podemos decir que todo lo creado y todo lo que vemos y todo lo que somos es de Dios. A veces queremos escapar y separar la mayordomía o la administración, no de Dios, pero tiene que ver con fe. Porque en primer lugar, todas las cosas que vemos le pertenecen a Dios. Y en segundo lugar, déjame decirte esta noticia, si no la sabías, tú también le perteneces a Dios. No hay manera de escaparse, ¿no? ¿Somos mayordomos de qué? De las riquezas de nuestro Señor, de los bienes del Señor. Es más, desde el principio, el Génesis que dijo el Señor, que le dijo a Adán y a Eva que hicieran, no les mandó a administrar, les mandó a administrar las cosas que Él había creado. Les dijo que pusieran nombres, que vieran cómo ordenaban las cosas ahí en la naturaleza, trabajaron en la tierra y todas aquellas cosas Dios se las dio a administrar. Pero a veces nosotros pecamos en esta idea de pensar que nosotros ganamos todas las cosas por nuestros propios medios. Es cuando pensamos y decimos, no, esto me lo dio Dios, pero esto lo gané yo. Esto de aquí sí, me acuerdo, porque no lo tenía pensado. Esto sí me lo dio Dios. No, pero este de aquí, mira cómo yo trabajé, ¿no? Trabajé tanto que lo he logrado y este sí es obra mía y esta no es obra de Dios. Nos equivocamos en ese pensamiento porque todas las cosas y todo el favor es del Señor para con nuestras vidas. El Señor nos da la capacidad aún de trabajar, nos da los talentos. No, es que fue mi conocimiento, Dios te dio el conocimiento. Es mi talento, Dios te dio el talento. No, es mi trabajo, Dios te dio ese trabajo. No, es mis fuerzas, Dios te dio las fuerzas. Es mi salud, Dios te dio la salud. ¿A dónde escapamos? A ningún lugar. Porque todo es de Dios. Así que Dios nos llama mayordomos, como dice la palabra, y nos manda a administrar las cosas que son suyas. En primer lugar, todo lo creado y en segundo lugar, a nosotros mismos.
Existe también lo que llamamos administración del tiempo. Un ejemplo muy claro en la Biblia. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la vida de José? ¿A unos? No. ¿Qué José me dice? ¿Qué José estamos hablando? De repente no se han acordado. Pero él es uno de los ejemplos de mayordomía. Dios, ¿dónde lo puso él a administrar? En la casa de Potifar. ¿No? Pero déjeme decirle que acá existe como se llama una clave importante, porque dice que todo lo que José tocaba, ¿qué pasaba con ello? Prosperaba. Y José era un hombre temeroso de Dios, un hombre que estaba ligado al Dios en todo tiempo y en todo momento. Así que la clave para aquellos que dicen yo quiero prosperar, está bien, quiero prosperar, es primero tener una comunión y un temor a Dios fuerte, claro. Y José es, como se dice, el ejemplo de alguien que fue mayordomo sobre la casa de Potifar y un modelo que hoy en día nosotros nos enseña a que también nosotros podemos administrar con el temor de Dios. Si bien es cierto, la mayordomía es el acto, como dice, de administrar todo aquello que es de Dios y todo aquello que en realidad no nos pertenece. Pero la pregunta aquí es, si todo es de Dios, ¿cómo nosotros podemos administrar lo que es de Dios sin tener a Dios en cuenta? ¿Cómo administrar, digo yo? Si Dios es el jefe y nosotros somos los mayordomos, ¿nosotros tomamos decisiones solos o realmente le preguntamos al dueño qué es lo que quiere que hagamos con lo que nos ha dado? Y lo importante aquí es que reconozcamos que siempre está el Señor sobre nosotros. Y como es suyo, yo tengo que preguntarle a Dios qué es lo que yo debo de hacer con lo que Él me ha entregado. La gran lucha hoy en día, tal vez para los creyentes, es saber cómo yo administro lo que Dios me ha dado. Y la lucha es si es que lo estoy haciendo con Dios o lo estoy haciendo en mis propias fuerzas. Dile que a tu lado, no lo hagas en tus propias fuerzas. Un consejo, dile. No lo hagas en tus propias fuerzas. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios nos da consejos, nos enseña a no hacerlo en nuestras propias fuerzas ni a confiar en nuestro propio conocimiento. Es más, ahorita no recuerdo el versículo, pero hay un versículo que nos habla sobre no apoyarnos en nuestra propia prudencia, ¿no? Sino que buscar la dirección de Dios para la toma de decisiones. Déjenme decirles que en la palabra de Dios también en Mateo 25, del 14 al 30, aparece la parábola de los talentos. ¿Cuántos conocen esa parábola? Levanten la mano, ¿cuántos conocen la parábola? Muy bien. En esa parábola había un señor, ¿cierto? Y habían 3 siervos a los cuales se les entregaron talentos. Y esos talentos son las medidas que les fueron entregadas. A uno dice que le dieron 5, a otro le dieron 2 y a otro le dieron un solo talento. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Que el reino de Dios, como dice la palabra, es como el Señor de la casa, que le ha entregado a administrar a esos siervos talentos. Pero no a todos nos ha dado Dios 5 talentos. A uno nos dio 2, a otros nos dio 1. Pero la responsabilidad y al final de la historia es cómo nosotros nos presentamos delante de Dios cuando tenemos que rendir cuentas. Ahí aparecieron los siervos buenos, aparecieron los siervos malos, los siervos buenos que les dijo Dios, entra al descanso de tu Señor, y los siervos malos que fueron desechados porque Dios le dijo, pero si tú podías haberlo por lo menos reproducido o haberlo puesto en el banco para que esto genere intereses o dividendos, y no lo hizo así. Esta es otro modelo de administración. Dios, nuestro Padre, nos da a nosotros unos talentos o una porción a administrar. Dile que a tu lado, ¿qué te ha dado Dios para administrar? Ahí queda la pregunta, ¿no? Algunos van a empezar a hablar sobre qué cosa ha sido, pero bueno, si tienen confianza lo pueden hacer, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿qué cosa te ha dado Dios para administrar? Algún joven por ahí dirá, no, pero yo con la justa tengo algunas cositas, de repente no tengo mucho para administrar, pero déjame decirte que todo lo que recibes, por poco que sea, ya sea un talento, tienes que rendirlo delante de Dios y tienes que estar dispuesto a poner a Dios como el Señor y el amo de tu vida y de ese talento. Vamos a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Lucas capítulo 16, ahí con sus Biblias le pido que me acompañen y veamos lo que dice en cuanto
a la fidelidad de lo que Dios nos ha dado a administrar. Lucas 16, del 10 al 12 dice lo siguiente: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Pregunta, o en todo caso yo la respondo, me adelanto a ustedes, porque normalmente dicen, pero ¿por qué dice la Biblia acerca de las riquezas injustas? ¿Por qué? Porque cuando está hablando de las riquezas injustas, está hablando de lo que se gana terrenalmente, de lo que es de este mundo. Pero dice Dios en esta palabra que nosotros no somos fieles con lo que es terrenal, con lo que hoy tenemos, con lo que hoy palpamos, con lo que hoy tenemos tal vez de manera física o Dios nos ha entregado. No somos fieles con lo que vemos. ¿Cómo seremos fieles con lo eterno, cuando Dios nos dé algo mayor que trasciende hacia la vida eterna? ¿No será que esta parábola nos dice en un momento, entra al descanso de tu Señor? Porque Dios está primero poniéndonos a prueba seguramente en ese instante en el cual nos da a administrar. Y los obreros buenos fueron los que entraron al descanso de su Señor, pero los obreros malos fueron los que fueron desechados. Por eso yo digo, y muchas veces lo hemos compartido, lo hemos dicho, y déjame decirte que cómo cerramos este versículo. Es que en la manera en que tú muestras o trabajas o accionas o tomas decisiones en tus finanzas es el reflejo de tu vida espiritual. Déjame decirte que es así, porque nuestras decisiones en lo financiero, en lo económico, muestra quién es Dios para nosotros, muestra si estamos ligados a Dios para tomar decisiones. Tú tranquilamente podrías decir, esta decisión que ha tomado mi hermano no viene de Dios, porque no ha hecho lo correcto. Entonces no ha buscado a Dios para tener el consejo. Nuevamente, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de que somos mayordomos de Dios y que todo es de Dios. Con mayor razón, si Dios me da una porción o una medida a administrar, yo tengo que ir al jefe, al dueño de la hacienda, a decirle cómo es que yo debo de administrar. Y Dios me dice, si no eres fiel con lo que hoy tienes, ¿cómo Dios te dará aquello que es eterno? ¿Cómo Dios te dará aquello que realmente es importante? En pequeñas cosas, de situaciones de la vida, vamos a mostrar realmente quiénes somos. En las decisiones, si hay que mentir o no mentir, si hay que coimear o no hay que coimear, si hay que entregar, no sé, una bendición para el policía, como dicen algunos, otra bendición para el tramitador, para que salga rápido el papel, ¿no? Todas esas cosas que hacemos nosotros son muestra de nuestra propia vida espiritual. Cuando tenemos que tomar decisiones por cosas cotidianas de la vida, estamos mostrando quiénes realmente somos en el Señor. Nuestras acciones van a hablar mucho más fuerte y van a gritar mucho más fuerte que nuestras propias palabras. Dado el momento, tú tendrás que decidir y tu forma de actuar va a hablar acerca de lo que hay en lo profundo de tu corazón. Dile que a tu lado, ¿qué hay en tu corazón? Son preguntas sin respuesta, por si acaso. Alguno ya está confesando ya al lado, ¿no? Pero vamos a compartir, ¿no? En esta misma idea de la mayordomía, quiero hablar con ustedes acerca de 5 recomendaciones, 5 consejos que nos da la palabra de Dios acerca de la mayordomía del dinero. Digan todos conmigo 5. Gloria a Dios. 5. Número 1 es, cuida tu corazón del amor al dinero. Cuida tu corazón del amor al dinero. Muchos cristianos hoy en día tal vez han perdido un poco la brújula pensando o creyendo que el deseo más grande de Dios es que tú te hagas rico, que te hagas próspero y que tengas mucho dinero. Y a veces nos olvidamos de pensar en lo eterno, en lo que es importante. Nos enfocamos en lo terrenal, olvidándonos que la vida es como ¿qué es la vida? Es como la niebla. Hoy día estás y mañana no estás. Construyes edificios, haces cosas que seguramente mañana más tarde ni siquiera tú mismo podrás disfrutar.
Entonces que la vida es tan corta y a veces como creyentes nos enfocamos en el hoy, en lo que vendría a ser lo económico, lo natural, y nos olvidamos de lo espiritual, de lo que trasciende, generación tras generación. A mí siempre me gusta hacer esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes va a vivir 70 años? Levante la mano los que viven 70 años. A ver, ¿quién da más? Allá va, por allá, va más de 70, dice. 80, ¿quién da 80? ¿Quién va a vivir 80 años? Por allá atrás, ¿alguien va a vivir 90 años? Por aquí, ahí está, adelante también, por allá también 90, 100 años, ¿quién va a vivir 100? Ahí está, todos quieren ser eternos, creo, ¿no? Pero nadie sabe el día ni la hora, por supuesto, como la venida del Señor, de cuántos años tú vas a vivir. No puedes, como se dice la palabra, pensando en que tú dices, voy a hacer esto y lo voy a lograr, no necesariamente porque primero está la voluntad de Dios. Así que no podemos enfocar nuestra vida solamente en hacer riquezas que tal vez no sabemos si las disfrutaremos. El creyente tiene que estar claro en saber que tiene que empezar a mirar siempre lo que es eterno. En los primeros años de mi cristianismo, yo siempre me repetía un versículo. Es un versículo que lo aprendí. Lo aprendí y siempre me lo repetía a mí mismo y repetía el versículo de Mateo 6:33. Ya, no está en la pantalla. Pero este versículo me lo repetía porque decía, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Mi énfasis y mi deseo no era hacer grandes cosas, sino que yo decía, si yo cumplo esta palabra, me debo que olvidar de lo demás. Porque si yo busco el reino de Dios y su justicia, dice la palabra que todas las cosas que yo necesito o me hacen falta, me van a ser añadidas. Entonces mi enfoque y el enfoque que creo que yo recomiendo es que no nos enfoquemos en hacer riquezas, sino que nuestro enfoque sea en hacer la voluntad de Dios, en buscar lo de Dios y Él se encargará de aquellas cosas que necesitamos. Cuando más yo me dedicaba y me esforzaba, tal vez en mi trabajo por generar más dinero, era cuando menos dinero generaba. Pero cuando más buscaba a Dios y me preocupaba, por supuesto, en mi trabajo, no quiere decir que no me preocupaba de Él, pero cuando más me preocupaba de Dios, Dios se encargaba de que haya dinero en el trabajo. O sea, Dios estaba mostrando su favor cuando ponemos claras las cosas. Dile que a tu lado, que tu norte sea el de Dios. Miren lo que dice la palabra en 1 de Timoteo 6:10, acerca del amor a las riquezas. Dice, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Me hace acordar este reel, ¿no? De una niñita que habla la talea. Iba a decir, talea, talea, talea. No, iba a decir, dinero, 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 ¿no? O sea, ese reel me iba a salir más o menos por ahí. Pero a veces pensamos así, como la niña talea, 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 talea. Pero a veces pensamos dinero, 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 ¿no? Porque todos los males, dice, comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Dice, por el deseo de amontonarlo. Muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimiento. ¿Cuántos de ustedes quieren tener problemas y sufrimientos? A ver, levanten la mano los que quieren problemas y sufrimientos. Ahí agarramos a algún distraído, todos están muy bien, están todos atentos, ¿no? Entonces, como nadie quiere problemas y sufrimientos, entonces no tienen que tener el amor hacia el dinero. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Qué deseo yo con esto en realidad? Deseo decirles que tenemos que enfocar lo que es espiritual y lo que es eterno, en aquello que realmente trasciende. El amor en la búsqueda del dinero por dinero nos traerá problemas y malas situaciones. Cuando hablamos y enseñamos en matrimonios acerca de relaciones, siempre caemos en la misma idea, que uno de los principales problemas en los matrimonios es el dinero. La falta de dinero y los problemas se dan porque no hay dinero. Y ese es uno de los principales problemas. Pero si solamente nos enfocamos en el dinero, estamos perdiendo de vista lo importante y lo necesario. Dice la palabra que cuando nos enfocamos en solamente el dinero, estamos mostrando quién es nuestro Dios. Lucas 16:13 nos ayuda con esta idea. ¿Qué dice Lucas 16:13? Dice lo siguiente: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora existe acá la pregunta: ¿cómo tomas decisiones tú hoy en tu vida? Nuevamente, volvemos a la idea de que lo que hacemos refleja
realmente cómo estamos delante de Dios. Pero tomas decisiones, y esta es una pregunta para ti mismo, y te la puedes hacer a ti mismo en realidad. ¿Tomas decisiones en realidad en base al dinero? Muchas veces, déjenme decirles, que a veces y muchas veces tomamos decisiones preguntándole a la billetera, ¿no? Ahora ya no es billetera, viendo la aplicación del banco, ¿no? Ahora ya es celular, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer planes. Primero voy a mi aplicación para ver si hay plata. Voy a hacer planes. Primero vamos a la aplicación a ver si hay plata. Otros planes por acá. Primero la aplicación para ver si hay plata. Hoy en día, hasta el creyente toma decisiones en base al dinero y no en base a la convicción de lo que Dios le dijo en su tiempo de oración. Tomamos decisiones en base así. No, es que yo estuve orando y el Señor me dijo que Él me iba a ayudar a hacer esto y esto. ¿Y tienes plata? No, no tengo plata. No te preocupes. Dios te dijo que te va a ayudar para hacerlo. Entonces ya no está en que me pongo a hacer en base a que si tengo o no tengo dinero, porque entonces ¿qué quiere decir con esto? Tomo decisiones en base al dinero y no estoy tomando decisiones en base a Dios. ¿No? Ahora, Dios te ha dado un proyecto, Dios te ha dado un plan, Dios te ha dado un llamado, Dios te ha dado algo. Si es de Dios, como dice la palabra en Hechos, si es de Dios, Dios lo va a sostener. Si es de Dios, Dios te va a dar los recursos. Si es de Dios, Dios te va a ayudar. Pero no es que yo empiezo a tomar decisiones en base a que si tengo o no tengo. El dinero no es el punto de partida para tomar decisiones. Somos hijos de Dios. Digan todos, hijos de Dios. Como somos hijos de Dios, no podemos tomar decisiones en base al dinero. Entonces, ¿qué mostramos aquí? Estamos mostrando quién realmente es nuestro Señor. Cuando tomamos decisiones en base a lo que tenemos en la cuenta bancaria o en base al dinero que tenemos. Digan todos, ouch. ¿No? Ouch, ahí está muy bien, bueno. Y déjeme decirle que esto es para todos, incluyéndome para mí. Yo también tengo que revisar mis motivaciones. También tengo que revisar cómo es que estoy tomando decisiones en la vida. ¿No? Si la estoy tomando por convicción de Dios, porque Dios me dijo, porque Dios hizo arder en mi corazón algo que yo tengo que empezar a hacer, porque Dios movió a mi corazón a hacer algo que tal vez está más allá de mis fuerzas, o es porque yo empiezo a hacer planes de acuerdo al dinero que tengo y el dinero es aquel que me está marcando la pauta de la vida y no Dios. Nos olvidamos que todo es de Dios y que nosotros somos los mayordomos de los bienes de Dios. Número 2, administra con temor de Dios. Administra con temor de Dios. Como lo dije al principio, la forma en que administramos el dinero revela nuestra vida espiritual, pero a su vez también revela la idea que nosotros tenemos acerca de Dios. Si nosotros administramos de tal manera que parece que nosotros somos los dueños y que Dios es nuestro mayordomo, entonces estamos actuando de manera equivocada. Pero déjeme decirle que con tristeza puedo decir que muchas veces venimos a las iglesias, ¿no? Como creyentes, venimos a buscar a Dios pensando que Dios es nuestro mayordomo. Venimos a Dios para que Él solucione nuestras deudas. Venimos a Dios para que nos ayude a pagar la tarjeta de crédito. Venimos a Dios para que nos ayude con ese crédito X que sacamos sin tener los fondos necesarios para poder hacerlo. Buscamos a Dios en la dificultad y nos convertimos nosotros en los dueños y Dios en el mayordomo de nosotros, lastimosamente. Y a veces nos acercamos así a Dios, buscando a Dios que me dé, que me bendiga, que me provea, que me alcance, que me dé, que me bendiga nuevamente. Y siempre nuestras oraciones son, Señor, dame, Señor, bendíceme, ¿no? El ¿no? De las ovejas, ¿no? Pero cuando nuestras oraciones digo yo, deberían dar un cambio. Señor, te amo. Señor, te alabo. Señor, te agradezco. Señor, estoy feliz. Te amo por cada cosa. Cuando mi oración tiene que cambiar a solamente pedir, yo no digo en realidad que esté malo pedir, pero tu 100% de oraciones no puede ser solamente para pedirle algo a Dios, ¿no? Entonces Dios es bueno para solucionar tus problemas. Entonces yo me acerco a Dios porque es Dios o porque Él puede salvarme o sacarme de la condición en la que estoy. A veces invertimos los planes y buscamos a Dios en necesidad nada más. Cuando necesitamos buscamos a Dios, pero cuando entendemos que Dios
es Señor sobre todas las cosas, podemos vivir con tranquilidad. No sé hace cuánto lo escuché o lo leí o creo que lo compartí con alguien acerca de la seguridad y la imagen que tenemos acerca de Dios. Sí, lo leí hace poco y decía este autor acerca de Dios, que el problema más grande que nosotros tenemos es el Dios que nosotros tenemos, pero nuestro propio Dios. ¿En qué sentido? En la manera en que nosotros vemos a Dios. Este autor de este libro decía lo siguiente, decía que en la época de colegio nos mandaban a hacer trabajos grupales. ¿Cuántos han hecho trabajos grupales aquí? A ver, levanten la mano. Los que han hecho, ya está. Habían de los responsables y de los irresponsables. Habían de aquellos que querían hacer todo el trabajo. Dije, usted deme la plata, yo lo acabo el trabajo y lo presento. Ustedes ya saben cuánto es, 50 cada uno, ahí queda la cosa, ya el profesor no sabe nada, ¿no? Y presentamos el grupo. Pero este autor dijo lo siguiente, dice que le mandaron a hacer un trabajo grupal. Y todos habían reportado sus trabajos o su parte del trabajo grupal y uno de ellos no había reportado. Pero esta persona dijo, no hay problema, tranquilos todos. ¿Pero por qué estás tan tranquilo? No, es que yo sé, supongamos que se llame Carlos, ¿no? Es que yo sé que Carlos es responsable. Y como yo conozco a Carlos, que es responsable, tranquilos, el día que tengamos que presentar el trabajo, lo vamos a presentar. Dicho y hecho fue así. ¿Qué quiere decir esta idea o este ejemplo? Que si tú conoces a Dios y sabes quién es Dios, no tienes que temer para el día de presentar el trabajo. No tienes que temer para el día que tienes que pagar algo. No tienes que temer para la situación X que vas a enfrentar. Porque tu concepto de Dios es como Carlos era respetuoso, confió mucho. Pero como tú eres un creyente que sabes quién es Dios, tú confías en que Dios está en control de todas las cosas. Así que necesitamos temor de Dios. ¿Y qué temor hablamos? El temor de reverencia, el temor de consideración que la palabra de Dios nos dice. Queremos administrar bien nuestras finanzas y que nos vaya bien, pero el temor es el principio de la sabiduría. El temor a Dios, el buscar a Dios para que el Dios nos ayude en cada situación que tenemos que tomar en cuenta. Dile que a tu lado, considera a Dios y ten temor de Él. Busquemos a Dios, por supuesto, para tomar decisiones. Aquí hay un versículo que quiero compartir con ustedes. Salmos 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Dice la palabra, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve por camino recto. Un corazón que teme a Dios es un corazón que le busca, un corazón que vive en su presencia, un corazón que toma tiempo para la oración, un corazón que escudriña su palabra porque lo conoce. Entonces, mi concepto de Dios me ayudará y determinará también cómo es que yo voy a tomar decisiones en la vida. Alguno nos dijo hace unos días, esta pareja no va bien, no funciona, no son creyentes. Y le decimos que cambie. Yo digo, hasta que no sea Dios aquel a quien le tengan que dar cuentas, difícilmente Él va a cambiar por sus propios medios. Porque no es porque por la otra persona, es porque tenemos a alguien a quien copiar, a quien imitar, a quien recurrir, para que el Señor sea nuestro modelo a seguir. Así que nuestro concepto de Dios nos ayudará a tomar las mejores decisiones. José, en la Biblia, tuvo temor de Dios. ¿Y qué hizo Dios con José? Lo prosperó. Lo prosperó porque en todo momento su énfasis y su deseo era hacer las cosas para glorificar a Cristo. De la misma manera nosotros como creyentes, todo lo que hagamos debe ser para glorificar a Dios. Aquí viene la pregunta, ¿estoy glorificando a Dios en mi mayordomía? ¿Estoy glorificando a Dios en mi toma de decisiones? ¿O estoy dejando a Dios de lado cuando tengo que comprar, no sé, algo X, no le consulto a Dios, ¿no? Por una compra de algo, por adquisiciones, por inversiones, por X cosas? ¿Le estoy preguntando realmente a Dios? ¿Lo estoy tomando en cuenta? Y ahí está la importancia de tener temor de Dios. Número 3, dar es provechoso. Dar es provechoso. Digan todos, dar. Dar, gloria a Dios. Ahora, la meta
de por sí no es enriquecernos. Ahí dice, dar es provechoso. Ah, ya, entonces dar y entonces voy a tener algo, ¿no? Pero nuestra meta no es enriquecernos en este mundo, en esta vida en realidad. Porque no habremos disfrutarlos todos, como dice la palabra. Pero miren lo que dice Mateo 6, de 19 al 20. Dicen lo siguiente. Mateo 6, 19 al 20 dice lo siguiente. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. ¿Dónde yo debo hacer tesoros? En el cielo, no aquí, ¿no? Ahora, este versículo es importante porque también la palabra, si se acuerdan, cuando hablamos de los talentos, también nos habla acerca de una medida, ¿no? Una medida que debemos administrar. Pero también recuerdo las palabras de Pablo cuando Pablo menciona y dice que cada vez que yo llegue, decía Pablo, aparten o pongan aparte una parte para dar, decía Pablo, ¿no? Para que cuando yo llegue no se haga un desorden, sino que según ustedes hayan prosperado, pongan aparte algo para poder dar. Y este, por supuesto, es el consejo, ¿no?, del Señor. No hacemos tesoros en la tierra donde esto simplemente se va a perder algún día, sino hagamos tesoros, como dice la palabra, en el cielo. Y nuestra forma, cuando nosotros damos, cuando nosotros entregamos o damos, estamos trayendo bendición, siendo la extensión de la mano de Dios para bendecir a otras personas. Un versículo que nos habla acerca de esto y nos habla del propósito de dar está en 2 Corintios 9:8, que dice lo siguiente. 2 Corintios 9:8 para aquellos que apuntan. Dice, Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Así que, ¿cuál es la recomendación en las finanzas, en la mayordomía bíblica, que dice la palabra? Que también tienes que separar para dar. ¿Y a dónde debo de dar? Da a los pobres, da a los necesitados, da a tu iglesia local, da para el reino de los cielos, da para un proyecto que traiga bendición a muchas personas, da para las misiones, da para aquellos que están en necesidad. Separa algo, como dice la palabra, conforme hayamos prosperado, para traer bendición, para hacer de bendición en el lugar donde Dios nos ha puesto. Por supuesto, que no lo hacemos con la motivación, voy a dar para tener más. Porque acá dice en el versículo que yo voy a dar y Dios me va a dar lo necesario para lo que yo necesite. Pero dice que me va a dar más, no para que me enriquezca, sino para poder dar a que está en necesidad o buenas obras, como lo dice su palabra. Bien, vamos al número 4, digan todos 4. 4, vamos llegando, ya vamos llegando. 4 dice, ahorra con propósito. Algunos conocen el dicho, guarda pan para mayo, ¿no? A algunos les gusta el dicho, guarda pan para mayo. Y algunos dirán, pero Pastor Marcelo, hace un momento me has hablado acerca del dar, ¿no? Dar a mi iglesia, dar a los necesitados, dar a aquellos que, ¿no? Y ahora me dices que ahorre, entonces como que está un poco contraproducente, ¿no? Primero dices que doy, ahora dices que ahorre. No, pero como Pablo dice nuevamente, lo dice en Corintios, ¿no? En 1 Corintios 16:2, dice que apartemos para dar, también podemos nosotros apartar para ahorrar. Pero el ahorro tiene que tener, para mí, yo considero, 2 propósitos en realidad. El ahorro tiene que cumplir con 2 cosas. El número 1, el ahorro debe tener un propósito. No es ahorrar por ahorrar, no simplemente voy a ahorrar por si acaso se acaba el mundo, ¿no? Voy a ahorrar por si acaso el presidente que entra nos pone una mala situación, voy a ahorrar por ello, ¿no? Entonces ya el ahorro ya no tiene un propósito específico, un propósito valioso. Un propósito valioso para ahorrar, ¿cuál sería? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería para una casa tal vez, para un departamento, para un auto nuevo, para los estudios, para un proyecto, para un negocio, para algo que tú quieras hacer de la mano de Dios? Por supuesto, con el temor de Dios y consultando a Dios para lo que vas a hacer. Número 1, el ahorro tiene que tener un propósito. Y número 2, el ahorro no debe ser tu seguridad, ¿no? Porque no puede ser el ahorro, yo estoy ahorrando por si acaso me va mal, ¿no? Entonces, ¿ya en quién estoy confiando? ¿Quién es mi Dios? ¿Dios mismo o mis ahorros son mi Dios?
Estoy tranquilo porque tengo buena plata en el banco. Entonces, como estoy tranquilo, como tengo buena plata en el banco, esa es mi seguridad. Y a veces nos olvidamos y confundimos las cosas. Nuevamente volvemos a la idea de preguntarnos, ¿quién es nuestro Señor? Déjeme decirle que es claro que podemos tener el dinero del mundo, pero el Señor sabe hasta el día que viviremos. No, aún el dinero no podrá librarnos tal vez de una enfermedad, el dinero no podrá librarnos de la muerte cuando Dios ha determinado que partamos a su presencia. Solo Dios sabe el día que estaremos con Él y solo en Dios tenemos que poner nuestra confianza. Así que ahorra sí, pero ahorra con un propósito específico, de la mano de Dios, pidiéndole a Dios dirección por lo que vas a hacer. Dice la palabra en cuanto al ahorro, dice Proverbios 13:11, dice lo siguiente: la riqueza ilusoria disminuye. El que junta poco a poco la aumenta. Es como la hormiga que dice la palabra, ¿no? Que junta el alimento para cierto tiempo. Pero que el alimento que tú juntaste, el ahorro, no sea tu seguridad, sino que Dios sea tu seguridad. Ahora, sucede algo muy importante. Si te das cuenta, hemos hablado sobre dar, hemos hablado sobre ahorrar, hemos hablado sobre administrar con temor de Dios, hemos hablado acerca de no tener amor por el dinero, sino tener amor por Dios, pero también se hace necesario que nosotros entendamos que es importante que nosotros hagamos un presupuesto para la vida. Todos debemos tener un presupuesto, porque Dios nos ha dado una medida a administrar, pero tú tienes que poder administrar de la mejor manera. ¿Qué sería para ustedes lo más importante en su presupuesto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Primero Dios. Otro ítem en su presupuesto. ¿Qué dicen ustedes? La comida. ¿Qué otra cosa es importante? La casa, los estudios, los servicios. ¿Alguno de ustedes se viste? No, perdón. Todos nos vestimos. El vestido. ¿Ah? El vestido, lo básico, lo esencial, ¿no? Y ahí sigue ¿qué lo otro esencial que sigue? El Ferrari, el televisor 80 pulgadas, ¿no? ¿Qué sigue? ¿No? Todos los canales de streaming, ¿ah? ¿Qué más? El jet privado. No. Hay que cortar esta prédica, no sé que fuera de contexto nos van a colgar ahí. Vamos a salir en los memes, ¿ah? Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que saber, por supuesto, presupuestar. Dios nos ha dado la sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Tememos a Dios, Dios nos da sabiduría para saber administrar. Así que hagamos presupuestos que realmente sean presupuestos donde consideremos lo que realmente es importante y realmente lo que es valioso. El día que gastes en lo que no realmente necesitas, déjame decirte que será la evidencia de que Dios no está gobernando tu vida, ni Dios está gobernando tus finanzas. El día que tú gastas en lo que no necesitas, simplemente te estás saliendo de la idea de lo que estamos compartiendo aquí. Cuando tienes temor de Dios, gastarás en lo que realmente es necesario. Para los talentos, Dios nos dio a cada uno una medida diferente. No, pero Pastor Marcelo, yo quiero el del 5, no me gusta el de 2, quiero el de 5. No, pero déjame decirte que la palabra dice que poco a poco, ¿no? Dice, poco a poco irás haciendo crecer esto con sabiduría, está bien. Pero tú tienes que administrar lo que Dios te ha dado. Así que nadie debería vivir más allá de la medida que Dios le ha dado, porque ahí es donde caemos en las deudas. ¿Quieres vivir libre de deudas? Ahorra para que no tengas que caer en las deudas. Y cuando tengas que comprar algo, no te endeudes para comprarlo, sino ahorra con ese propósito. Así que el ahorro nos ayuda también a ser libres de pedir prestado, porque si no, nos hacemos esclavos de aquel que le pedimos, como dice Proverbios, capítulo 22, versículo 7, que dice, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Uy, uy, uy. Digan todos, ouch, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿No? Nos hacemos siervos y Dios nos ha mandado a ser siervos, ¿cierto? ¿Sí o no que somos siervos? ¿Pero de quién? ¿De las deudas, del banco, de Falabella, como dicen algunos, de Ripley? Hacen propaganda de Cherry, ¿no? Dios nos ha llamado a ser siervos de Cristo y no siervos de nuestros acreedores. Dios nos ha llamado a vivir en libertad, pero una libertad en Cristo, no libres de toda situación que realmente nos complique. Pero Pastor Marcelo, ¿el crédito es malo? Déjame decirte que tú te das un crédito y tienes el dinero presupuestado para pagarlo, está bien, porque está dentro de tu presupuesto.
Pero si tú necesitas un crédito que está fuera de tu presupuesto, déjame decirte que vas a estar ahorcado y no vas a poder con ello. Así que hagamos presupuestos en base a la medida que Dios nos ha dado hoy en día administrar, no en las cosas futuras o las que yo pienso que voy a tener mañana más tarde, salvo que Dios te haya revelado y te ha dicho, Dios, yo te voy a proveer para esto. Entonces tú tomas decisiones en base a eso con sabiduría, ¿no? Pero no hacemos presupuestos, no gastamos más allá de lo que Dios hoy en día nos ha dado a administrar. Porque después vamos ante Dios y decir, Dios, ayúdame, sálvame, ¿no? Paga mis deudas. Entonces ya el mayordomo ya no soy yo, el mayordomo nuevamente es Dios. Digan todos 5. 5. Vive con gozo. Vive con gozo es el último consejo de esta predicación. Y finalmente vivir con gozo, como dice la palabra, es el deseo de Dios. Es más, Salomón lo dice en Eclesiastés capítulo 2, versículo 24, que dice que no hay mejor cosa que gozar, disfrutar y comer de la obra, del trabajo que Dios nos ha dado, que eso es un bien y es un don de Dios. Así que no he ganado este dinero, ¿no? Y esto no voy a disfrutar nada. Dice, no, dice la palabra que es un bien de Dios que vayas y te comes tu pan con chicharrón, ¿no? Con Santa Mónica, dice el pastor Fidel, va a comprar su pan con chicharrón ahí, ¿no? En el Chinito van algunos, un sanguchito. Está bien, o sea, das, ahorras con temor de Dios y también un presupuestito para ir. Salomón sale ahí con la familia, van a pasear, ahí está el presupuestito que Dios nos ha dado porque estamos cumpliendo con lo que dice la palabra. Es un don de Dios. No, Dios es tirano, quiere que yo solamente gane dinero y lo guarde. No, pero ¿qué dice la palabra? No sabemos el día ni la hora tampoco que nosotros seguiremos en la presencia de Dios. Damos, ahorramos y disfrutamos también de lo que Dios nos ha dado. Pero hay un principio muy importante, que es el principio con el que cerramos esta predicación, y es el principio del contentamiento. Digan todos contentamiento. La palabra de Dios nos habla acerca del contentamiento, de alegrarnos con lo que Dios nos ha dado hoy. El día de hoy, ¿qué Dios nos ha dado? Nuevamente, la medida que Dios nos ha dado a administrar. En la etapa en la que estamos. No, pero pastor, yo empecé en Cristo con 2 talentos. Ahora tengo 4 talentos. Gloria a Dios. Entonces, qué bueno que Dios te haya dado 4 talentos. Pero tienes que seguir administrando con el temor de Dios. Y tienes que seguir administrando como José administraba en la casa de Potifar. Dando gloria a Dios en todo tiempo. 1 Timoteo 6, del 6 al 8, dice lo siguiente. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos lo suficiente, alimento y ropa, estemos contentos, ¿no? Y aquí quiero decir con esto que debemos estar contentos y debemos evitar las quejas. ¿No? Mi mamá me decía, Marcelo, cuando yo, claro, adolescente, joven, vivía quejándome de todo me molestaba, todo me fastidiaba, y mi mamá me decía, Marcelo, las quejas son el sonido del infierno, ahí se van a quejar la gente. Entonces yo decía, bueno, ya pues mi mamá dice que ya me dejo de quejar, ¿no? Me voy a dejar de quejar, ¿ya? Porque eso no agrada a Dios. Allá estarán las quejas, el crujir de dientes, el lloro y lo que dice la palabra acerca de ello. Pero ¿cuál es el principio importante? Que dejemos de quejarnos, dejemos de acercarnos a Dios para simplemente quejarnos por lo que no tenemos hoy. Y empezamos a vivir con contentamiento, con la alegría realmente de lo que Dios nos ha dado, con el favor de Dios en nuestras vidas. Así que vamos cerrando esta predicación diciendo lo siguiente: la mayordomía también quitará de nosotros esta preocupación de saber de que Dios es el dueño y que nosotros somos los mayordomos. Es más fácil, déjame decirte, administrar lo que no es mío. Me quita un peso muy grande de encima cuando sé que todo lo que tengo es de Dios. Así que, ¿quieres quitar un peso de encima tuyo? Tú estás administrando lo que es los bienes de Dios, lo que Dios te ha dado a administrar. Dios te pedirá cuentas, por supuesto, al final de tu vida acerca de lo que hiciste con ello, pero todo es de Dios. Así que hazlo con el temor de Dios, hazlo con gozo, hazlo con alegría. ¿Qué podemos decir finalmente? Si queremos cambios en la mayordomía, en la manera que administramos nuestro dinero o los bienes, ¿no? Pidámosle a Dios el consejo, busquemos a Dios, estemos en comunión con Él. Y si esta palabra en esta tarde, noche ya realmente ha hablado tu corazón y tú dices,
Señor, quiero empezar a tomar decisiones y a hacer cambios en la manera que estoy llevando mis finanzas. Quiero honrarte, quiero que cada cosa que yo haga te dé la gloria en la manera en la que yo actúo y yo obro. Señor, quiero realmente darte honra y gloria con lo que tengo. Quiero alegrarme con lo que hoy tú me has dado, Señor. Sé que algún día tú me darás tal vez más, pero con lo que tú me des es suficiente. Y a veces nos olvidamos y creemos que el versículo de Salmos, Jehová mi pastor, nada me faltará, es el versículo adecuado. Pero la Biblia realmente dice que Jehová es mi pastor y que Él no ha de faltarme. Ese es el verdadero significado. A veces queremos el que no me faltará nada. No, no, no. El verdadero significado de este versículo es que Dios no ha de faltarte. Él es tu buen pastor y Él siempre estará contigo. Aunque suene gracioso tal vez o muy lógico, déjenme decirles que cuando ustedes ponen a Dios en primer lugar, todas las cosas se ordenan. Todas las cosas se ordenan.